Bienvenidas y bienvenidos a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad para el mundo real. En este apasionante podcast desmitificaremos el complejo mundo de la ciberseguridad y la protección en línea, haciéndolo accesible y relevante para todos, sin importar tu nivel de conocimiento técnico. Sumérgete con nosotros en un universo de consejos prácticos y trucos efectivos para poder proteger tus datos, identidad y privacidad en el vasto mundo digital. Conversaremos sobre las últimas amenazas, te mantendremos al día con las mejores prácticas de seguridad y descubriremos herramientas que harán de tu experiencia en línea una verdadera fortaleza. No importa si te preocupa el robo de identidad, los fraudes electrónicos o simplemente deseas proteger a tu familia en internet, Día Cero tiene la información que necesitas. Así que únete a nosotros en este emocionante viaje en donde cada episodio será un paso más hacia la vida digital más segura. Prepárate para tomar el control de tu seguridad en línea con Día Cero, porque protegernos en el mundo digital es tarea de todos y aquí encontrarás las herramientas para lograrlo. Bienvenido a casa, bienvenido a Día Cero. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a Día Cero, tu dosis de ciberseguridad, episodio número 93. Inteligencia artificial como arma, hackers, gobiernos y la nueva guerra tecnológica. Esta semana no tuvimos peticiones. Tuvimos por ahí un comentario de Tony que nos dice: Tony, saludos, gracias por el contenido que producen. Por favor, no dejen de hacerlo en la medida de lo posible. No lo dejaremos. De hecho, la siguiente semana no va a haber en vivo, pero sí va a haber episodio. Entonces lo vamos a dejar grabado ya para que tengan su episodio semanal como un confort personal. Entonces, pero bueno, esta semana vamos a platicar un poquito. Va un poco de la mano que fue. Somos como profetas, ¿no? O sea, nos ha pasado que hablamos de un tema en una semana y luego a la siguiente semana es así como un tema de trending topic. Pues más o menos eso sucedió ahora con el tema de Anthropic que platicamos en el episodio 92. Entonces, pues ha estado bastante interesante cómo se ha ido desarrollando ahí la cosita en el tema de inteligencia artificial y la ética laboral y demás, ¿no? Entonces, pues vamos a conectar dos noticias primordiales, ¿no? Sucedieron en contextos diferentes, pero van como que enfocadas a lo mismo otra vez. Y ya vamos a dar un descanso después a inteligencia artificial después de este episodio, porque creo que ya hemos como que ahondado un poco. La verdad es que es lo que está ahorita, pues, sucediendo en el mundo y demás, pero también creo que ya hay que dar un respiro y también platicar de algunos otros temillas por ahí. Entonces ya la siguiente semana vamos a hablar de otra cosa. Pero vamos a cerrar ya estos primeros meses de inteligencia artificial en este año, empezando marzo, con precisamente una investigación que afirma, ¿no? Afirma que un atacante habría usado inteligencia artificial como Claude, que lo platicábamos la semana pasada, y GPT-4 para hackear dependencias del gobierno mexicano, automatizando parte del ataque y robando una enorme cantidad de información, ¿no? Y después vamos a hablar ya un poquito más a fondo, justa y precisamente del tema de Anthropic, ¿no? Que pues fue un enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre esta empresa de Anthropic de inteligencia artificial y el gobierno de los Estados Unidos por el uso militar de modelos de inteligencia artificial que le querían dar, ¿no? Y pues bueno, la pregunta que va a quedar hoy en el aire es: ¿estamos entrando a una era donde la inteligencia artificial será una herramienta tanto para hackers como para gobiernos y ejércitos? Creo que ya todos sabemos la respuesta, pero bueno. Entonces, pues es un cambio de paradigma en la seguridad global y cómo también tenemos que enfrentarla, ¿no? Básicamente. Entonces vámonos con el supuesto, y digo supuesto porque ahorita vamos a entrar un poquito más en detalles de por qué decimos supuesto hackeo a instituciones mexicanas utilizando inteligencia artificial, ¿no? Hace unas semanas que platicamos un poquito como muy por encimita en los episodios pasados el tema de esta filtración de datos y demás, ¿no? Hace unas semanas surgió una investigación que pues rápidamente fue escalando y llamó la atención como de la comunidad de ciberseguridad en Latinoamérica y específicamente en México. Hay un reporte de la empresa de seguridad Gambit Security que comenta que un atacante habría utilizado modelos de seguridad artificial precisamente como Claude, que lo platicábamos la semana pasada, de Anthropic precisamente, y GPT 4.1 de OpenAI
para ayudar a comprometer múltiples instituciones del gobierno mexicano, ¿no? El reporte afirma que el atacante logró extraer aproximadamente 150 gigabytes de información, incluyendo datos de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el Instituto Nacional Electoral, el Sistema del Registro Civil y también dependencias de gobiernos estatales e incluso información relacionada con servicios públicos que el gobierno le ofrece a los habitantes de esta bella nación. Entonces, según este análisis de Gambit, el atacante logró acceder a la información con alrededor de 195 millones de identidades, lo cual, si es cierto, sería uno de los incidentes más grandes relacionados con datos gubernamentales que ha pasado en México y en América Latina. El tema es que aquí es donde pues, la historia se vuelve un poco interesante, ¿no? Lo que hace interesante o diferente este caso no es nada más el volumen de los datos, sino también la forma en la que en teoría se habría realizado el ataque. Entonces, según el reporte técnico de Gambit, el atacante utilizó Claude Code de Anthropic, un asistente de programación que está basado en inteligencia artificial. Y el atacante lo que hizo fue envió más de 1000 prompts, o sea, de comandos al sistema, y le pedía cosas como analiza código, identifica vulnerabilidades, genera scripts, automatiza tareas técnicas, etcétera, ¿no? Lo dejó. Ajá, exactamente. Entonces se reporta que algunos de estos prompts pedían que la inteligencia artificial actuara como un tipo de hacker de élite, entre comillas, ¿no? Por las tareas que él estaba asignando, digámoslo así. Entonces, ¿qué significa en términos prácticos? Básicamente le pidió a esta inteligencia artificial que pensara como un especialista en seguridad ofensiva, ¿no? Entonces, otra vez, aquí, punto importante que tenemos que aclarar, esto no significa que la inteligencia artificial haya hackeado por sí sola, ¿no? Ni que tenga ahí capacidades de pensamiento propio y demás, ¿no? Sino que significa que la inteligencia artificial habría funcionado como un multiplicador de capacidades que en teoría no tendría por qué estar ejecutando ni tendría por qué estar realizando, ¿no? Tendría que estar un poco más acotada y con un mejor diseño. Entonces, Pero, en otras palabras, una sola persona con acceso a herramientas de inteligencia artificial pues podría operar con la eficiencia de un pequeño equipo técnico. Todo esto, otra vez, es, entre comillas, lo que supuestamente sucedió, ¿no? Porque como bien comentaba Paquito, en teoría no pudo realizar al 100% todas estas tareas. Entonces, lo que este reporte también nos da otro detalle interesante es que el atacante no únicamente utilizó una inteligencia artificial. La investigación que tienen estos compas dice que Claude fue utilizado, el de Anthropic, fue utilizado principalmente para generar código, depurar scripts y automatizar procesos. Y GPT 4.1 de OpenAI habría sido utilizado para analizar grandes cantidades de datos robados y pues digamos que un modelo puede ser mejor para programar y otro para clasificar información, otro para extraer platones. O sea, ya esto ya se lo hemos platicado un poquito, ¿no? Que dependiendo mucho del tipo de tarea o del tipo de pues sí, de objetivo que quieras lograr, pues hay algunos modelos que son un poco más eficientes que otros, ¿no? Algunos son mejores para generar imágenes, algunos son mejores para analizar datos, algunos son mejores para decir mentiras, ¿no? Ahí va variando un poquito cada uno de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues aquí lo que abre es precisamente a otra pregunta, ¿no? Que realmente es pues una puerta bastante preocupante porque estamos viendo cómo empiezan a combinar múltiples sistemas de inteligencia artificial ya como herramientas especializadas con fines malévolos o malignos, digámoslo así, ¿no? Ahora, Nefari. ahora, ahora, vamos a la contraparte. Aquí es en donde hay que ser muy cuidadosos porque después de que estas noticias se publicaron, el SAT respondió públicamente diciendo que
revisó sus sistemas y sus registros, sus logs y demás, y que no encontró ninguna evidencia de que haya existido una intrusión ni comportamientos anómalos. Entonces, pues tenemos dos versiones distintas de la historia. Por un lado tenemos el reporte técnico que afirma que hubo una intrusión, una exfiltración de datos y demás, y por el otro tenemos una agencia de gobierno que dice que no hay evidencia de un ataque exitoso, ¿no? El típico de, pues aquí no pasó nada, yo tengo otros datos. Entonces, el tema, y esto no es raro, ¿no? Más allá de los chistes, memes y demás que hay acerca del gobierno mexicano, no es raro en ciberseguridad, y esto ocurre con relativa frecuencia, porque a veces los atacantes logran acceder a sistemas periféricos, ¿no? A proveedores, esto es lo que hemos hablado mucho de la cadena de suministro, a servicios externos que pueden tener datos relacionados a la institución y demás. Pero otras veces los datos provienen de filtraciones antiguas que básicamente lo único que sucedió es que se volvieron a compilar. Es correcto. Básicamente es como si hubieran de que, güey, no mames, salió Titanic otra vez. No, lo que hicieron fue agarraron la versión del Titanic y la juntaron con todos los documentales que hay y la juntaron en un archivo y la subieron para venderla en la dark web, ¿no? Básicamente. Entonces esto a veces suele suceder como de que, ay, güey, vamos a acaparar esto. ¿Para qué? Pues para hacer billetito fácil. Se les hace fácil de que, hubo un hackeo, ¿no? Mira, aquí están las identidades de los mexicanos que se hackearon del INE. Pues sí, pero esa ya tiene 20 años, ¿no? Pero bueno, sin un análisis forense completo, como siempre hemos dicho, pues es muy difícil determinar exactamente qué ocurrió, si ocurrió, y pues qué se puede hacer para poderlo este, prevenir en un futuro, ¿no? Y como Eh, mencionábamos igual en el capítulo pasado, o sea, hay algunos ataques que no se ejecutan cuando salen a la noticia. Hay ocasiones donde llevan tiempo y empiezan a extraer información tiempo atrás, y ya que tienen un buen bonche de información, lo publican. Pero justo aquí lo que comenta Pete es que es importante que no nos fiemos nada más de la noticia, porque tienen que salir de dos puntos, o sea, tiene que salir el análisis forense completo para saber realmente cuál fue el alcance y si realmente hubo una exfiltración de datos. Hay ocasiones donde, como comenta Pete, depende de la cadena de suministro, todo lo que el atacante haya logrado obtener. Y hay ocasiones donde, literal, no perpetró la seguridad de la institución que está diciendo y obtuvo tal vez esta cantidad de datos y lo demás lo fue conjuntando de otras bases de datos que ya están en la dark web, ¿no? Entonces, nada más, no entremos en pánico. uh-huh. Aún no. Sí, independientemente de si esto sucedió tal cual o específicamente como se describió, lo que sí es que hay pues hechos ya tangibles, ¿no? Que los atacantes ya están utilizando inteligencia artificial y como dice Luis, no hay que caer en pánico porque esto no quiere decir que hay un botón mágico y como en las películas de Hollywood de inteligencia artificial, hackea todo ChatGPT, ¿no? Y va a empezar a hackearles. No. O sea, realmente pues siguen estando muy limitados y es de que, güey, yo voy a hacer lo que tú me digas, lo que tú me escribes, lo que tú me pides. Más allá de eso, yo no voy a intuir, yo no tengo una conciencia, yo no tengo nada, entonces voy a ejecutar las instrucciones que tú me estás dando. Lo que sí es cierto es que se puede utilizar para escribir código más rápido, para analizar vulnerabilidades, para automatizar tareas repetitivas que anteriormente llevaban mucho tiempo, ¿no? Para procesar grandes volúmenes de datos, que creo que este es uno de los principales pues hallazgos, ¿no? De avances en la tecnología, que básicamente pues la inteligencia artificial no reemplaza al hacker como tal, ¿no? Sino que lo vuelve más eficiente, como lo está haciendo con todas las demás tareas que tienen en los diferentes campos de uso de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en la producción, en el análisis, en costos, en ventas, en el área que ustedes quieran aplicarla, ¿no? Entonces, pues sí está como, pues un poquito de complicado, complejo el asunto, ¿no? Pero sí hay que acotar bien qué es realidad y qué es ficticio y qué es un mito, porque si no empezamos a tener allá compas alucines como el Rusarín que nomás hablan por hablar, ¿no? Porque Dios les dio boca, güey, básicamente. Digo, lo único que sí queda claro es que creo que aquí, y lo comentabas hace ratito, uno,
Depende mucho de la herramienta que estés utilizando para inteligencia artificial. Ahorita ya hay muchas herramientas enfocadas para actividades o tareas particulares. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, también la inteligencia artificial no hace las cosas por sí sola. O sea, realmente depende mucho de la persona que está atrás escribiendo los prompts, dándole instrucciones a la inteligencia artificial y mejorando constantemente tal vez los prompts y las búsquedas para refinar, en dado caso, la investigación o los ataques. Pero por sí sola, ahorita la inteligencia artificial no es, sí, vamos a controlar el mundo. No. Ujú. Yo creo que lo que se ha perdido de vista es precisamente lo que dice, ¿no? Que la herramienta es para automatizar cosas, no tiene la posibilidad Sí, o ni sea, no el es skill. Skynet, güey, Ajá, ajá, básicamente, no, ¿no? no, o sea, sí, sí es uno, o sea, sí alguien tiene que tener tantito skill para describirle por lo menos, oye, o sea, este es más o menos Para como, saber qué pedir, güey. como saber qué pedir en un McDonald's, ¿no? O también la parte de saber manejar, oye, pues sí está bien, hay autos autónomos, pero el auto no te va a leer la mente, tienes que darle una dirección en su lenguaje que son coordenadas o lo que tú quieras, y a partir de, pues de ahí ya es el coche quien sí te lleva, pero te lleva limitadamente, o sea, no es que él haga todo ni que encuentre todo, vaya. Pero yo creo que ahí es en donde viene la desinformación pues de mucha gente, ¿no? No Ujú. hablo pues de nadie, pero creo que también se vuelve muy amarillista el tema de, ay, es que la inteligencia artificial ya nos está atacando y la realidad, ¿no? Que es lo que platicaba yo con alguien. O sea, al final esta noticia yo la uno, se acuerdan también de esa noticia que salió diciendo que habían hackeado no sé cuántos firewalls de un cierto fabricante y pues tal vez lo único que hicieron fue generar un buen prompt, que eso sí es difícil, generar pues uno bueno, diciendo, oye, necesito que me revises las credenciales pues por defecto de Y estas ¿no? cosas. Sí, sí. Obviamente hacerlo a mano, pues es bastante tedioso porque pues sí scriptear, pero se vuelve muy difícil porque tienes que hacer muchas cosas y en cambio hacer nada más la parte de, como dijo Pete, oye, ChatGPT o quien quiera que sea, pues porque además la realidad es que con tantas inteligencias, pues ya puedes distribuir, que es lo que platicamos en el episodio pasado, o sea, puedes tener un orquestador mayor que se llame Cloud y entonces le dices, oye, mi mejor gallo para hacer esto es la inteligencia de Quen, que son la de los chinos, o un DeepSeek que no tiene tantas Sí, ataduras. y si ustedes han utilizado o son asiduos usuarios de la inteligencia artificial, pues seguramente han probado dos o tres y hay algunas que les funciona mejor para algunas tareas y otras para otras, ¿no? Y básicamente, ¿cómo descubrieron esto? A prueba y error. Que básicamente es como siempre ha sido, ¿no? O sea, tú le vas metiendo prompts y vas a ver qué me está regresando, me sirve, no me sirve, a ver, lo trato de depurar, no, le pido cosas más específicas, sí, no, cuándo, cómo, y así lo van depurando. Y entonces van encontrando como cada uno de los modelos del lenguaje de inteligencia artificial, pues para qué les va sirviendo, ¿no? O sea, básicamente, y creo que son específicamente en el tema de hacking son dos grandes vertientes. Bueno, dos grandes vertientes con un gran acelerador. Que el primero, o sea, digamos que son tres aceleradores. El primero es el famoso bypass, ¿no? De lo que y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle en esto de los rieles o de los guardrails. Que Ajá. básicamente es la inteligencia artificial tiene que estar acotada a cierto objetivo específico, a ciertas funciones específicas y a cierto comportamiento que puede tener y de cómo se puede desenvolver, ¿no? Entonces, aquí en este caso, en teoría, dicen que el atacante convenció al sistema de que las acciones que él estaba pidiendo estaban autorizadas para que este modelo cooperara y le entregaba la información que tiene, que generalmente ese es el principal o la principal vulnerabilidad que tienen las inteligencias artificiales, que es cómo
como las cosas que decía ChatGPT, ¿no? De que, oye, es que yo no te puedo hacer una imagen porque este estoy como rompiendo el copyright, ¿no? Los derechos de autor. Ah, bueno, no te preocupes, no me hagas una cosa así. Pero entonces tú puedes buscar un vocabulario para poder expresar lo mismo que quieres, pero con otras palabras que no sea específicamente la palabra de dibuja como Paquito, ¿no? En lugar de dibuja como Paquito es dibuja como un mexicano de tantos años que tiene tal, tal, tal. Entonces le vas construyendo y en lugar de que sea algo muy directo, como que la vas ahí sordeando un poco, ¿no? Le vas ahí como que dando ciertos caminitos y te da un resultado, si no idéntico, muy parecido, pero lograste sortear esa limitante o esa, digamos, restricción que tenía la inteligencia artificial. Y ahí es en donde vienen los dos grandes aceleradores para los que se llegan a utilizar en temas de ataques, ¿no? Que uno es para el trabajo técnico, que básicamente es para generar y depurar código y herramientas, que anteriormente pues era una chamba talacha de las talachas grandes, ¿no? El poder depurar el código y el estar haciendo, limpiando, analizando y demás, ¿no? ¿Sabes qué? Ya se me acabaron las ideas. Entonces ahí es en donde también este tipo de lluvia de ideas, Ujú. que te provee la inteligencia artificial, pues también te viene como de, ah, claro, güey, no había pensado en esto. Y ya de ahí, pues te puedes agarrar otra vez a generar más código, a darle la vuelta, a ponerle un add-on a la herramienta, etcétera, ¿no? Y automatizar tareas repetitivas de ir filtrando, por ejemplo, en phishing, el tipo de lenguaje, el correo, el cuerpo como tal, o cómo está escrito, cómo está descrito, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas de tareas que se pueden ir como que mejorando o automatizando. Y el otro es el acelerador de decisiones, que básicamente aquí es, creo yo, el mayor ahorro de tiempo porque es el análisis. Este análisis se hace como de, oye, quiero priorizar los siguientes pasos, ya tengo esto, ahora qué hago, ¿no? La clasificar la información robada también es importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo robarte 1 giga de información a robarte 150 gigas de correos en los que, oye, pues tengo que empezar a hacer la búsqueda para ver de aquí pues si algo realmente sirve como para venderlo o no sirve o saqué pura paja o qué es, ¿no? Entonces esta clasificación de la información que se fue exfiltró, que se robó, pues muchas veces también la inteligencia artificial, pues al poder procesar esta cantidad enorme de datos, pues te ahorra muchísimo tiempo y hace que todo sea un proceso mucho más sencillo, ¿no? Y también, sobre todo, y como se ha hecho o estado utilizando recientemente, es para encontrar patrones y rutas de movimiento dentro del entorno que ya está comprometido. Entonces tú ya estás adentro, ahora necesito saber de aquí a dónde me puedo mover, ¿no? O sea, para dónde puedo brincar para seguir yo escalando privilegios o como que sacando más información o en dónde puedo yo como que acaparar más cositas, ¿no? Básicamente. Entonces ya para cerrar este tema, la línea del tiempo de este ataque específicamente fue a finales del 2025 en diciembre, donde se inició en teoría, entre comillas, ¿no? Según Wired, citando el informe, un ataque directo al SAT. Después de un mes hubo una expansión a múltiples organismos, que fue a organismos estatales, del registro de civil y al INE y demás, que en teoría aquí fue donde se dio la exfiltración de 150 gigas. A finales de febrero, hace como, ¿qué fue? Semana y media, 2 semanas, Bloomberg y El Financiero publicaron este tema del ataque, el por ahí del 25 de febrero, por ahí. Y después el SAT emite la postura de Nel, aquí no pasó nada, ¿no? Tengo otros datos, nos lavamos las manos, aquí no pasa nada. Y a principios de esta semana, no me acuerdo si fue el domingo o lunes, Security Week publicó detalles adicionales de los prompts, del Cloud Code, de la lista de objetivos y demás, que ya empiezas a hacer como de, pues, si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces como que ya no es tan acá, tan, aquí no pasó nada, ¿no? Pero bueno, hasta que se compruebe lo contrario, ¿no? Básicamente. Entonces, para cerrar el tema, ¿qué deberían de hacer los gobiernos, las organizaciones y nosotros como individuos, ¿no? Ya mismo para protegernos de este tipo de ataques o de este tipo de riesgos, ¿no?
El primero es lo que se le llama el egress control, que básicamente es aislar y monitorear la exfiltración de datos. Se te metieron, ok, ¿no? Es como si se te metió un ladrón a tu casa, pues que no salga de tu casa con todas tus cosas, ¿no? Si va a salir, que sale solo, que básicamente es un principio del fútbol, ¿no? O pasa el balón o pasa la persona, pero no las dos cosas. Entonces, si alguien fue capaz de reunir estos 150 gigas de información, pues la tienen que sacar por algún lado. Entonces tienes que tener herramientas para poder detectar volúmenes anómalos de tráfico, destinos raros, horarios raros en los que de repente hay un montón de tráfico que está circulando por ahí, ¿no? O sea, como que dices, oye mi carnal, pues tranquilos, ¿no? Tranquilos. Entonces, pues sí, hay que tener ahí bastante cuidadito con este tipo de cosas. El segundo, reducir lo que le llamamos la exposición o la superficie del ataque. Que esto es, ¿cómo se hace? Segmentando las redes, que se le hemos dicho muchas veces, ¿no? Y esto aplica para redes Wi-Fi, para redes cableadas, para todo el mundo, ¿no? Es la segmentación de redes y que siempre tengan los privilegios mínimos, ¿no? Si se llega a caer un sistema, que no sea el puente para que caiga todo lo demás, ¿no? Que sea un efecto dominó y que de repente ya te comprometieron hasta las trancas, sino que todo esté bastante segmentadito con el menor privilegio posible cada uno de los sistemas, usuarios y demás. La gestión de credenciales, que también siempre lo hemos dicho, ¿no? El tema de aplicar el factor de doble autenticación siempre que se pueda, rotar las credenciales, estarlas cambiando continuamente, detección de credenciales filtradas, evitar el reuso de credenciales, ¿no? La revisión de acceso de los proveedores y la cadena de suministro, etcétera, etcétera. Revisar las políticas de credenciales. Revisar las políticas, ¿no? Que si ustedes trabajan en alguna empresa, seguramente la mayoría de las empresas hoy en día ya tiene como cada 3-4 meses tienes que cambiar tu password, no te permite reutilizar, no te tienes que tener que una mayúscula, una minúscula, un número, un símbolo, etcétera, 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 ¿no? Entonces eso hay que aplicarlo no solo para las empresas, sino también para nuestra vida diaria como usuarios comunes y mortales. Y un punto importante, hay algunas empresas que en servidores, porque hay ciertos administradores que comparten accesos, llegan a compartir la contraseña. Recuerden que eso también es una clave crítica, o sea, no compartan contraseñas. Cada usuario tenga su contraseña y sus privilegios específicos, porque si se les filtra por un usuario, no van a saber a quién echar la bolita. También. Es correcto. Sí. El cuarto punto, logs y telemetría, que básicamente es hay que tener visibilidad de qué es lo que está pasando y después tanto para saber qué está pasando en tiempo real como para también poder hacer una forencia de datos y ver qué fue lo que sucedió y cómo lo podemos evitar en un futuro, ¿no? Y la última, tener una política de inteligencia artificial en la organización, ¿no? Para empresas hay que tener una política bien definida, no nada más prohibir por prohibir, no, nadie puede utilizar la inteligencia artificial. Hoy en día ya es creo que imposible, pero sí se pueden definir qué datos pueden entrar, qué tipo de datos puedes meter a este tipo de herramientas, qué herramientas están permitidas, cómo monitoreamos su uso, etcétera. Y nosotros como usuarios también monitorear y saber, estar conscientes de qué tipo de información le estamos metiendo a estas herramientas públicas. Recordemos que nosotros como usuarios no tenemos una instancia privada, todo lo que tú metes a la inteligencia artificial, a ChatGPT, a Copilot, a Gemini, a lo que tú quieras, es público. Y todos estos lenguajes utilizan toda esta información para seguir aprendiendo y reentrenar todos sus lenguajes. Entonces, toda esta información se puede usar, se puede dar a conocer, puede llegar a manos equivocadas. Entonces, de preferencia, jamás usen información confidencial en este tipo de herramientas públicas, a menos de que tengan una instancia privada que, pues, seamos honestos con nosotros como usuarios normales o tradicionales, pues no tenemos los recursos muchas veces, ¿no? Para poder tener este tipo de cosas. Pero bueno, mientras los hackers están descubriendo cómo usar la inteligencia artificial para atacar, pues del otro lado los gobiernos están descubriendo pues algo igualmente serio, ¿no? Que básicamente es que esa misma tecnología pues también se puede, como dicen allá en el gabacho, weaponizar, ¿no? Que básicamente es convertirse en una herramienta militar de ataque, control, represión y demás cosas, ¿no?
Entonces, si recuerdan, la semana pasada estábamos platicando precisamente de Anthropic, de que había renunciado el güey de seguridad, porque pues es como que decía, güey, aquí como que este pedo de la ética y de cómo vamos avanzando con la tecnología, la neta, a mí no me está cayendo el 20, no me está gustando para dónde vamos, entonces creo que aquí es momento de pausar, de refrescar ideas y de tener como que un poquito más de control en cómo estamos avanzando, ¿no? El famoso vamos a calmarnos. Pero justamente la semana pasada, a finales de la semana pasada, a principios de esta, surgió otro conflicto que muestra hasta qué punto la inteligencia artificial pues se está convirtiendo en un tema de seguridad nacional, básicamente. Entonces, la empresa Anthropic, que es la creadora del modelo Claude, tuvo un enfrentamiento con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el motivo fue que el Pentágono lo que quería era que Anthropic relajara, quitara, eliminara ciertas restricciones de seguridad que tiene su modelo de inteligencia artificial para que el Pentágono pudiera utilizar estos modelos de inteligencia artificial de Anthropic en aplicaciones militares. Y entonces estas restricciones, como les comentaba hace un ratito, es lo que conocemos como los famosos guardrails, que son como los rieles, ¿cuál sería como la pues, Los que lo restricciones? mantienen dentro, ¿no? Ajá. Como sus Guías. límites, digámoslo así, ¿no? Pues sí, sus llantitas para que no se salga de curso, básicamente, ¿no? Como los que te ponen ahí en el boliche cuando eres niño para que no se vaya la bola, básicamente eso es lo que ponemos en toda esta tecnología, ¿no? Eh, entonces, son límites que están diseñados para evitar precisamente que un modelo de inteligencia artificial pueda generar contenido peligroso, ayude a desarrollar armas o participe en actividades que puedan causar daño, ¿no? Que básicamente son, pues como lo que veíamos en las series y en las películas que les decían a los robots, ¿no? De tu primera regla es que no le puedes hacer daño al humano, ¿no? O sea, este tipo de cosas que veíamos desde aquel entonces en Hollywood, en las películas, que había que tener como ciertas reglas y cierta ética embebida en la tecnología, pues básicamente hoy en día pues es lo que hay con estas famosas restricciones, pero pues el Pentágono las quería quitar precisamente para poder pues ya sea eliminar o reducir estos límites para poderlo utilizar en sistemas militares y crear aparatos de destrucción, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí después de todo el caos que se formó con la renuncia de seguridad y de la ética y de todas estas conversaciones que habíamos tenido justo hace unos días antes de que saliera este comunicado del Departamento de Defensa, pues Anthropic dijo, oye mi carnal, pues la neta no, o sea, nosotros no estamos dispuestos a permitir ese tipo de usos sin controles, porque por algo están ahí los controles, porque necesitamos tener ética, control, restricción y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que argumenta Anthropic precisamente es que un modelo de inteligencia artificial sin restricciones pues puede generar información que ayude a desarrollar armas a cualquier persona, no nada más al departamento, al Pentágono o lo que sea, ¿no? A tomar decisiones que puedan llegar a afectar a la población en general o a los civiles y también a causar daños a tropas si es usada de forma pues incorrecta o pues no ética, digámoslo así, ¿no? Entonces, básicamente lo que dijo Anthropic es la tecnología todavía no es lo suficientemente segura como para poder operar sin límites. Al Chile necesitamos que esto esté aquí, ¿no? O sea, cuidadito, restringiendo esto, que lo tenga dentro de sus límites, para que no vaya a haber aquí como que algún tema por Un ahí cachullo. sí, que nos genere un problema, ¿no? Entonces, pues obviamente el conflicto escaló rápidamente, porque si algo sabemos que no le gusta al gobierno es que le digan que no. Entonces, según reportes, otra vez entre comillas, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ordenó a las agencias federales que dejaran de utilizar Anthropic después de este desacuerdo y pues ya estamos viendo que la inteligencia artificial no es una cosa o una tecnología meramente comercial, sino que ya está convirtiéndose en un activo estratégico en todos los rubros, ¿no? Entonces, pues sí es un recurso que seguramente ya está siendo utilizado, pero que en el futuro todavía va a tener más repercusión en la defensa, en inteligencia, en espionaje, en ciberseguridad, obviamente, ¿no? Entonces,
pues recordemos que durante décadas, ¿no? Siglos, las armas tecnológicas más importantes en la guerra han sido pues, los misiles, los satélites, los sistemas de radar, las armas nucleares, ¿no? Pero pues hoy en día ya estamos haciendo este switch hacia los algoritmos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues una inteligencia artificial sí puede influir en análisis de inteligencia, en operaciones militares, en defensa cibernética, en sistemas autónomos, en guerra electrónica, ¿no? Entonces, obviamente esto lo que está dando pie es que las empresas de tecnología ya están entrando no nada más en un campo comercial, ¿no? Sino que ya están entrando en un territorio geopolítico que pues va a causar, creo yo, pues una disrupción un poco grande, digámoslo así, ¿no? Y Y además también creo que vamos a entrar en este tema que se acuerdan que lo platicamos, no sé en qué episodio fue, cuando el gobierno de Estados Unidos le pidió a Google que por favor bloqueara pues a sus pares chinos porque no obedecían y entonces sacaron a todo el mantenimiento de Xiaomi y otros ujú, fabricantes chinos, les quitaron la posibilidad por mandato según de Estados Unidos. No me acuerdo quién era el presidente, no voy a hacer asunciones, pero se supone que se les pidió que ya no se les diera esto y ahí comenzó pues el debate de, oye, ¿es justo que un país pueda tomar ese tipo de decisiones o restricciones, porque son también restricciones que pueden ser bélicas, como en este caso de, si no me das lo que yo quiero, entonces te voy a bélicas, banear bélicas. pues aquí, o por el contrario, quién no podría asegurar que les están diciendo, oye, ¿y por qué no le bloqueas el acceso a tus sistemas de inteligencia a toda la parte asiática o a toda Ujú. la parte de Medio Oriente? ¿Qué los detiene? Y entonces entramos en la discusión de un gobierno debería poder tener esa capacidad de bloqueo tecnológico para con otros países, que no debería de nadie gobernar esto, pero y si nadie lo gobierna, ¿quién lo va a controlar? O sea, es una paradoja muy interesante y obviamente pues da para mucha conversación más adelante de entender que deberíamos tener tal vez ya leyes mundiales para poder regir esto sin que estén inclinadas a algún gobierno o algún tipo de influencia política, ¿no? Que no sea ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Sea para todos igual como las reglas pues, del Del juego, pero juego, sí. Que no va a pasar, ¿no? O sea, seguramente va a pasar lo mismo que ha pasado en todos lados, que pues los países poderosos son los que van a salir airados con el tema de exacto. la tecnología, ¿no? Pero sí, o sea, y por ahí creo que sí hubo una empresa, ¿no, Paquito? Nos estabas diciendo que dijo, pues si ese güey no lo hace, ¿qué crees? Yo Yo lo sí, hago, mi carnal, pero yo sí. la información estuvo muy transgiversada porque primero dijeron, o sea, que primero fueron con Anthropic y Anthropic les dijo, no, yo no voy a quitar estas defensas o estos límites morales, por decirlo así. Y si lo quieren buscar, está el tweet del señor Trump en donde los llama wokes. No sé si están afectados con el término woke. Yo no sabía que era woke, pero resulta que es este término despectivo ante las personas que dicen Que que ya no van piensan a usar diferente, güey. algo. Bueno, pues bueno, yo lo que le entendí es que se supone que en el caso como de Anthropic, dijo que él no quería usar su tecnología para darle en la torre a alguien más y este despertar, que por eso es el término woke, de despierto o conciencia, también se aplica a ciertas personas que dicen, no, ahí pues sí me voy a burlar, de no, carnal, esto no está bien que yo tenga tanto dinero, no, arriba los pobres, ese tipo como de pensamiento, que es lo que hacen memes, ojo, no es algo mío, pero se supone que se ha convertido como pues en un movimiento muy específico, sobre todo en California, y obviamente el señor presidente Trump
le llamó wokes a la gente pues de Anthropic porque dijo, ah, ¿cómo es posible que ahora sí estés pues, viendo por la mentalidad de la humanidad? Y todo el mundo así como que, señor Trump, no, no haga eso porque creo que la está regando, señor Trump, no está muy bien, ¿no? Y entonces se supone que llegó la gente de OpenAI y ahí es en donde viene pues la desinformación que yo creo que se manejó. OpenAI no le dijo que sí, así nada más de buenas a primeras, pues al gobierno de Trump. Lo que le dijo es, sí te lo voy a dar, pero con las mismas restricciones que te estaba pidiendo Anthropic. Y entonces, como pues ya no les quedó, bueno, lo que yo supongo, más bien hay que revisar más. Lo que yo supongo es que pues seguramente el gobierno dijo, ah, bueno, pues vale, pues instálamelo y ya después nos arreglamos a ver cómo, pero se supone que también OpenAI dijo que ellos tampoco lo iban a hacer e inclusive cuando ya muestran el famoso post de la persona pues de OpenAI, defiende a la gente de Anthropic diciendo qué bueno que no lo hicieron, qué bueno que se resistieron y nosotros supuestamente, lo vuelvo a decir, pues también vamos a ir por el mismo camino y vamos a pedir las mismas restricciones pues que ustedes. Puede ser una pantalla, no lo sé. Yo quiero pensar que todavía hay gente buena en este Exacto, mundo y que la esperemos gente, que no, güey. No. ajá, esperemos que no y esperemos que sea cierto que ni Anthropic ni OpenAI fueron lo suficientemente ambiciosos o presionados políticamente para liberar el potencial pues, de un modelo de inteligencia pues, artificial que sabemos que en las manos equivocadas, que además Equivocadas, es sí, algo sí. que a mí me preocupa, ¿no? O sea, digo, ya tenemos mucha historia y nos hemos cansado pues, de decirlo. Ningún gobierno es infalible y sabemos que todos los gobiernos terminan abusando pues, de sus recursos. ¿Qué nos hace pensar que esta vez va a ser distinto? ¿Qué nos hace pensar que esta vez sí lo van a Que usar? esta vez los humanos van a actuar con ética, güey. Como se acuerdan pues, del caso pues, de Pegasus, que supuestamente no lo vendían para espiar gente ni reporteros, y resulta que está más que comprobado que todos lados lo usaban Que para para eso espiar era, gente güey. O y sea, reporteros, o sea, no nos hagamos daño. Pero bueno, pues ojalá que esto evolucione pues, en algo más ético y sigamos confiando que aún hay gente pues, buena e interesada de que no nos cargue el payaso con estas tecnologías que siempre yo digo que somos aprendices de brujo y nos terminamos pues quemando solitos, ¿no? Entonces, pues sí. pero a ver qué va. Esperemos que sí. Pero bueno, muchachones, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Día Cero Ciber. Es el Ciber con Y. Y ahí nos pueden hacer llegar dudas, preguntas, quejas, sugerencias y demás. También en los comentarios de Spotify y de YouTube. Ahí nos pueden dejar si quieren que platiquemos algún tema en específico, que aclaremos alguna cosa que no haya quedado clara. Que preparemos un tema pues de alguna cosa ustedes por ahí que traen de dudas o lo que sea. Ahí nos los pueden hacer llegar en redes sociales o acá. Las que más checamos es Twitter y Instagram, pero también pues todas las TikTok la verdad es que no, pero Instagram y Twitter sí, o en los comentarios de YouTube y de Spotify. Espero que se lo hayan pasado chévere, bacano. Nos estamos guachando la siguiente semanita. Pásensela Uno. chido. Vámonos.